Pues para tratar de comprender el sector de las telecomunicaciones y por qué anda tan jaloneado el negocio justamente en este sector, hemos invitado a Moni de Suán, él es comisionado presidente de la COFETEL. Moni, me da mucho gusto tenerlo aquí en Espiral. Gracias por invitarme, buenas noches. Pues vamos empezando con lo básico, y cuando habla uno de telecomunicaciones inmediatamente piensa uno en teléfonos, y piensa uno en televisión, en internet. Resulta que en realidad ya todo esto forma parte de un mismo negocio. Yo quisiera que nos ayudaran a ver cuáles son las materias concretas que va regulando COFETEL. En efectos, televisiones, telefonía, ¿qué más incluye? Todo lo que has dicho, digamos, la forma más fácil de entenderlo tal vez, porque además así está, de alguna manera, tanto en leyes distintas como en las facultades que tenemos en la COFETEL. Y vamos por partes. Por un lado tenemos la Ley Federal de Telecomunicaciones, que principalmente lo que regula es telefonía fija, telefonía móvil, toda la parte de banda ancha e internet. Y por otro lado tenemos la Ley Federal de Radio y Televisión, que como su nombre lo indica, regula radio y televisión abierta. ¿Qué hacemos en la COFETEL? ¿Y cable? Y cable, por supuesto. Todos los sistemas de abierta cable. Y sistemas de cable. Aunque esos están definidos dentro de telecomunicaciones, no de televisión abierta, no de señales radiodifundidas gratuitas. Perdón que lo detenga ahí para Deténme lo que quieras. Radio y televisión está en una ley y televisión en cable está en otra. Restringida está en otra, así es. ¿Y eso por qué? Pues porque no utiliza espectro. Esa es una de las razones más sencillas, no son gratuitas, es decir, el artículo 2 de la Ley Federal de Televisión determina cuáles son los servicios. O sea, no pasan por el aire. Regula, no pasan por el aire y no son gratuitos. Esos pasan por cables y son pagados y hay un contrato por medio. Así lo establece la definición de televisión restringida. Lo que es importante que el público sepa además es que la comisión, que es un órgano colegiado, tiene facultades exclusivas en materia de radiodifusión, es decir, en materia de radio y televisión, no así en telecomunicaciones, donde compartimos facultades con la Secretaría en Telecomunicaciones. Estos distintos medios de comunicación hoy se conocen como parte del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Las TICs agrupan estos negocios distintos a los que hacía referencia. Mirando datos tanto en Europa como en Estados Unidos y en Canadá, me encuentro con que las ganancias en productividad de las economías europeas y norteamericanas fundamentalmente se deben al desarrollo de las TICs. Es decir, si algo está haciendo que las economías sean más pujantes, y estamos en época de crisis, pero ahora siempre sean más pujantes, se debe al desarrollo justamente de este sector. Incluso ese área técnica junto con el energético es el más relevante. ¿Qué tan cierto, qué tanto hay de mito en que el futuro de la economía mexicana depende en mucho del sector de las telecomunicaciones? Mira, depende qué estudio revisas, Ricardo. Hay muchísimos estudios que varían de un modo u otro en el impacto que tiene la penetración de estos servicios en la población. Hay un estudio de la Universidad de Múnich, hay un estudio del Banco Mundial. Lo que es un hecho, más allá del impacto real numérico que podría tener, es que todos concluyen algo. Una inversión en telecomunicaciones, inversión en banda ancha, es sin duda alguna una inversión rentable. Algunos, por ejemplo, hablan que... Rentable económicamente, socialmente... En todos sentidos, es decir, las TICs hoy en día impactan en términos de salud. Por ejemplo, hay diversos estudios que señalan que una penetración adecuada de banda ancha en servicios de salud podría tener un impacto de hasta entre 10 y 20% del ahorro en los servicios de salud como tal. Algunos países europeos, Estados Unidos e Israel han reportado ahorros de hasta 50% en algunos procesos médicos, por ejemplo. Lo mismo te puedes encontrar en la educación, lo mismo te encuentras en empleo. Se estima que para el año 2015 2 millones de personas, 2 millones de europeos estarán empleados directamente en servicios de banda ancha. El comercio vía internet, el banco, servicios financieros. Cuando hablamos del retraso que tiene México como país, no solo tenemos un problema en cuanto a los dispositivos como tal, es decir, las computadoras, la conectividad, a dónde se conectan esas computadoras, es decir, cuál es el acceso a banda ancha, sino también de contenidos. No tenemos suficientes incentivos en este país como para que la gente invierta un capital importante de su ingreso familiar para comprar una computadora, para hacerse de un acceso a internet, porque no va a encontrar mucho en internet que le haga interesante, es decir, no puede desahogar una serie de trámites ante el gobierno, no puede encontrar ahí servicios de salud, servicios de educación. Tenemos un problema también de contenidos en ese Ya se adelantó justamente la pregunta que le iba a hacer. Sí, el desarrollo de la economía depende mucho del desarrollo de las TICs, y un país como el nuestro trae retraso, el desarrollo de la economía puede retrasarse. ¿Qué tanto es el retraso de las TICs? ¿Y qué ha hecho el Estado mexicano para enfrentar este retraso? El
retraso es importante, y creo que lo peor que podemos hacer es esconderlo. Es decir, vamos a poner datos de contexto si quieres, Ricardo. En México tenemos hoy en día alrededor de 13.03 millones de accesos a Internet. Es decir, 13 millones de mexicanos tienen acceso a Internet, lo cual te da 10%. Un porcentaje de penetración de 11%, más o menos. Aquí estoy incluyendo acceso a banda ancha móvil y fija. El de banda ancha fija es alrededor de 10.5%. ¿Café Internet está incluido ahí? Sí, por supuesto. Cualquier suscripción, ya sea residencial o comercial, está incluida en la cifra que te da de 13 millones de accesos a Internet. ¿Dónde nos ubica esto? Bueno, nos ubica depende otra vez si quieres cola de ratón, cabeza de ratón o cola de león. Nos ubica en los últimos lugares de la OSD, en casi todos los indicadores, no solo en penetración, sino también en precio, que están íntimamente correlacionadas una con otra. Y si quieres, ahorita entramos a ese tema. Brasil, India, Rusia, China, ¿no? Brasil está por encima, Chile está por encima de México. Ahora, si nos comparamos con el resto de América Latina tiene un promedio de 6.8% de accesos, es decir, estaremos por arriba del promedio, depende con quién te quieras comparar. A mí me gusta compararme con la OCDE, creo que siempre es mucho más ¿Con retador. Canadá, con Estados Unidos, dónde están? También estamos por debajo de ellos. Muy debajo. ¿Qué tendríamos que hacer para recuperar y cuál tendría que ser la tasa objetiva, digamos, de participación de mercado? Mira, a mí no me gusta hablar de tasas objetivas. Creo que no solo este gobierno, otros gobiernos, el país como tal, el Estado como tal ha fracasado en cumplir con este tipo de metas. El tema, me parece, es lo primero que preguntas, ¿qué tendremos que hacer? Y hay una serie importante. ¿Cómo se entiende la banda ancha? La banda ancha tiene principalmente 3 componentes y en los 3 hay que atacar. Si atacamos solo uno de ellos no vamos a ser exitosos. ¿Cuáles son esos 3 componentes? El primer componente es un componente de infraestructura. Es decir, ¿cuántos cables tenemos conectados en este país? ¿Cuál es, digamos, la capilaridad que tiene este país? ¿Es suficiente la red, la fibra oscura, la CFE? ¿Es suficiente lo que el sector privado ha puesto sobre la mesa? ¿La inversión privada y pública es suficiente en este país? El diagnóstico dice no. El diagnóstico dice que no a todas luces. Entonces, el primer tema es qué hacemos con la infraestructura, y creo que hay varias recetas. Uno es, tenemos que tomar decisiones sobre qué hacemos con los 20.000 kilómetros de fibra oscura que tiene la CFE. La CFE licitó a través de la Secretaría 2 hilos de fibra oscura, 20.000 kilómetros de fibra oscura a un consorcio ganador que tiene el compromiso de ampliar esos 20.000 en 1.900 kilómetros adicionales. Para darte una idea, Es una fibra que se monta bajo los cables de las grandes torres del sistema circulatorio del país, ¿no? Por ahí corre la información en datos por este país, pero un poco para darte una idea de dónde estamos parados. Nosotros estimamos que necesitaríamos alrededor de 60.000 kilómetros. Es decir, tenemos una tercera parte en disposición del Estado de el kilometraje en fibra oscura que requiere este país. Entonces, la primera pregunta que habría que hacerse es, ¿necesitamos o no más hilos de fibra oscura de la CFE? Y quizá con esquemas novedosos, ¿qué más necesitamos? Necesitamos consensos. ¿Cuántos activos está dispuesto a poner el Estado mexicano para fomentar el desarrollo de la banda ancha? Es una pregunta fundamental. ¿Por qué? Porque ¿qué queremos? ¿Una mayor recaudación de sus hilos? O más bien, por ejemplo, establecer un esquema de que yo te licito a 20 años 20.000 kilómetros, pero tú me regresas al final de 20 años 40.000. Para entender bien, imaginaos que esto es una carretera de automóviles. El modelo es, constrúyeme tú privado la carretera y luego la recuperas. Mi carretera llega de aquí a Toluca, y me falta el tramo Toluca-Querétaro, que concesiono México-Toluca, y al terminar la concesión tendrás que haber construido Toluca-Querétaro. Y privilegio eso, el crecimiento de la red como tal, a que en ese momento me pagues, digamos, lo que vale el tramo carretero México-Toluca, ¿no? Pero estos procesos ni siquiera están del todo construidos en nuestro país. Otro tema fundamental, hay barreras de acceso muy importantes, por ejemplo, a los sitios como tal. Cuando hablamos de banda ancha móvil, por ejemplo, pues para que tú te puedas comunicar conforme te trasladas de un lugar a otro, lo que vas haciendo de alguna manera es pasar de radiobase a radiobase. Bueno, pues hay operadores en este país que por negocios, digamos, relacionados con el negocio de la banda ancha, han podido desarrollar o extender esta red de manera muy rápida. Me refiero principalmente a los operadores dominantes de este país que tienen distintos lugares. Telcel, por ejemplo, Telmex, por ejemplo, que tenían, gracias a otros negocios, sitios, terrenos como tal, donde colocar ciertas radiobases. Y hay otros operadores que no tienen, y tenemos un marco jurídico poco propicio. Y Usacell, Nextel y Telefónica, tenemos un marco poco propicio para 2 cosas. Uno, para la solución rápida de controversias en el caso de que alguien quiera instalarse un terreno,
Y otro que es muy importante, la compartición de infraestructura. Hay zonas rurales... ¿Se llama interconexión? No. Este es otro tema. Es decir, hay zonas donde no es eficiente, no es rentable, no es económicamente inteligente tener 5 radiobases. Bastaría con tener una sola que sirviera a los 4 operadores. En México tampoco tenemos un buen esquema de compartición de infraestructura, no tenemos un marco normativo que lo promueva como tal. No, voy a tener... Y estaba en infraestructura, falta la parte espectro, es decir, ¿qué hacemos con el espectro, por supuesto? Que también es otro tema El importante. espectro radioeléctrico, El que es por espectro donde radioeléctrico. pasa justamente televisión y radio.